Hola, muy buenas tardes amigos. Mi nombre es José Manuel Tejeda y estaremos hablando sobre ortografía y redacción elemental. ¿Por qué este título? Son temas muy amplios que tienen mucha tela por donde cortar y me interesa que conozcamos algunas cosas básicas, algunos elementos básicos de lo que es la ortografía, que vamos a ver en qué consiste la misma, y la redacción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aprender a comunicarnos de manera efectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos un mensaje y nuestro receptor no lo entiende, no nos estamos comunicando. Y de nada vale comunicarnos o hacer el intento de comunicarnos. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la ortografía. La ortografía está compuesta por ese prefijo orto que significa correcto, que está derecho, que está recto, que es lo ideal. Y grafía significa simplemente escritura. Entonces la palabra ortografía significa escribir correctamente o es el estilo de escribir de manera correcta. Entonces, ¿qué es la redacción? Todo lo que termina en ion significa que es un proceso. Entonces, es un proceso constructivo de textos y párrafos utilizando las herramientas ortográficas y gramaticalmente aceptadas en una lengua. En este caso es la lengua española, el castellano, que es lo que nosotros hablamos. Es una herramienta indispensable al momento de elaborar, ya sea en el trabajo, informes, comunicar resultados, presentar conclusiones y actividades afines frente a determinado público, receptor o audiencia. Bien, entonces siempre tenemos que pensar en lo que es la audiencia. ¿Quién es que va a recibir ese mensaje? ¿El emisor o el receptor? Obviamente el receptor, y nosotros siempre vamos a tener cuidado de que lo que vayamos a decir se pueda entender para que tenga sentido todo este proceso. La redacción es una plataforma y es perfecta para aplicar todas las técnicas de ortografía y signos de puntuación. Y hago un paréntesis en que la lengua española es muy rica en términos de signos de puntuación y la ortografía, que también en otra oportunidad podemos hablar más sobre ello. Y el mensaje transmitido a través de la redacción puede ser interpretado sin rasgos que impliquen confusiones entre los receptores. Como dijimos, lo ideal es que se nos comprenda. Entonces, los informes, por ejemplo, están compuestos por un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas son enunciados, los enunciados se convierten en oraciones y las oraciones en párrafos. Entonces, cuando hacemos un informe, por ejemplo, nosotros organizamos las ideas, organizamos los párrafos, utilizamos conectores, utilizamos todas las herramientas necesarias para que pueda haber coherencia y cohesión en lo que nosotros decimos. Siempre, siempre, siempre debe haber coherencia. Y para que no haya ningún tipo de confusión en la audiencia. La redacción es también la plataforma donde nosotros podemos ver la oración como la unidad básica de la lengua con un sentido. O sea, la oración es todo lo que implica un enunciado que tiene su sujeto, su predicado y que tiene sentido. Está compuesto por sintagmas nominales y sintagmas predicativos. O sea, los nominales son los sujetos y predicativos ya el predicado. Entonces, los conectores o nexos, que pueden ser varios, ayudan a enlazar las ideas entre ellas sin perder el sentido general de lo que se desea comunicar. Entre los nexos tenemos nexos adversativos, nexos copulativos y demás nexos que pueden tanto apoyar una idea como refutarla.
Bien, entonces los textos podrían perder confiabilidad. Un punto muy importante, la confiabilidad de un texto, un informe, un trabajo que yo haga, que hagamos, que nuestro superior vea, tenga que leer, tenga que analizar. Muchas veces, lamentablemente, se da el caso de que una persona puede resultar descalificada en caso de que el trabajo hecho contenga algún signo de debilidad ortográfica. Cuando hay faltas ortográficas, se puede cuestionar muchas cosas sobre la persona que lo escribió. Entonces, no es lo que queremos. Cuando queremos llevar un mensaje, nosotros queremos que sea confiable, que las personas se puedan sentir cómodas y puedan sentir que nosotros somos capaces de comunicarnos y de que la información que yo estoy dando, es válida. Entonces vamos a analizar un poco. Yo me he encontrado con ejemplos como estos. ¿Qué ustedes pensarían de mí si comparamos esta diapositiva con esta diapositiva? Entonces, vamos a leerlo. Dice, ¿qué es la redacción? Como es de saber, la oración es la unidad básica de la lengua con un sentido compuesta por sintagmas nominal y predicativos. Los conectores o nexos ayudan a enlazar las ideas entre ellas sin perder el sentido general de lo que se desea comunicar. No obstante, los textos podrían perder confiabilidad en caso de que los mismos contenga algún signo de debilidad ortográfica. Entonces, no sé si me entienden el punto de usar los signos ortográficos. Vieron que yo parecía como una carretilla leyendo todo y el punto es hacer las pausas que uno tenga que hacer. Vemos faltas tipográficas, ortográficas, ahí faltan tildes, ahí faltan signos de puntuación, ahí no se respeta el lenguaje formal escrito, como por ejemplo los famosos utilizar una Q o una K para decir que en lengua española. Que eso se ve mucho, eso se originó mucho ya cuando salió el Messenger, el chateo y todo eso. Entonces, si vemos un texto como este, bueno, yo mismo descalifico al emisor del mensaje inmediatamente. O le puedo dar una oportunidad, pero entrevistándolo, a ver qué es lo que él me quiere decir con todo esto. Entonces, ¿en qué consiste la ortografía? ¿Vieron la relación que existe entre la ortografía y la redacción? Bueno, la ortografía es otra herramienta que, señores, nos permite pronunciar de manera correcta las palabras. El idioma español, el castellano, cuando nosotros lo escribimos con las tildes o sin tildes, podemos saber cómo las palabras se pronuncian. Es un privilegio, ya que hay otros idiomas derivados de lenguas germánicas, de otras lenguas, que no se usan esos tipos de puntuación y que simplemente hay que aprendérselo de manera empírica. Pero la lengua española nos permite, a través de las tildes, saber cómo se pronuncia esa palabra. Entonces, no hay necesidad de utilizar, por ejemplo, un texto cualquiera. No hay necesidad de escucharlo, porque ya yo tengo mi texto que está debidamente puntualizado, que tiene sus signos de ortografía,
que se puede ver, que se puede palpar, y yo no necesito que me lo pronuncien porque ya en sí las tildes me van pautando cómo es que se pronuncia. Entonces, la ortografía nos ayuda a enfocarnos en la grafía, o sea, en el texto. Y con ese texto yo puedo saber cómo se pronuncian las palabras. Entonces, otro punto importante es que las palabras están constituidas por fonemas, o sea, cómo se pronuncian las letras. Por ejemplo, el fonema F de falso, el fonema es F, lo que hacemos. O la S de sapo, si no se entiende que es una S lo que yo estoy diciendo, sapo, el fonema es y muchas veces lo podemos entender aquí en República Dominicana cuando decimos es como que llamando a alguien, por ejemplo, en República Dominicana. Y también están compuestos por sílabas. Las sílabas a su vez están consideradas como los golpes de voz que emitimos hasta completar la pronunciación de las palabras. O sea, por ejemplo, la palabra casa tiene dos sílabas, ka y sa. Pueden ser palabras monosilábicas, o sea que tiene una sílaba, por ejemplo té, por ejemplo sol, bisilábicas, que pueden tener dos sílabas, trisilábicas, que pueden tener tres sílabas, cuatro sílabas, y así seguimos, etc. El arte de separar las palabras en sílabas y asociarlas con sus respectivas pronunciaciones, que el empirismo nos permite cuando conocemos un idioma, una lengua, en este caso la lengua castellana, español castellano, permite la ubicación correcta del acento gráfico. Acá en República Dominicana usamos mucho de que la palabra tiene acento, no tiene acento, sí tiene acento, no lo tiene. Déjenme decirles que todas las palabras tienen acento. Ahora, no todas las palabras tienen acento gráfico o tilde. El acento gráfico es la tilde, es la marca que yo pongo sobre las vocales, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿en qué yo me estoy basando para hablar de todo esto? Y es simplemente en el ente regulador de la lengua española, que es la Real Academia Española. Aquí podemos ver el enlace, que significa Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ES, que significa que de España. Entonces, estas personas son los responsables de que la lengua española sea defendida. Y ya no hay que ir a España a documentarse, a buscar libros y preguntar y entrevistar. No, ya tenemos una plataforma, website. O sea, cuando nosotros ingresamos a la página en el link que yo les mostré en azul, encontramos esto. Esta es la página de bienvenida de la Real Academia Española, donde yo utilizo bastante, que me ayuda bastante, es el diccionario de la lengua española. Cuando yo quiero saber si una palabra existe o no, yo de una vez busco mi diccionario de la lengua española. Entonces aquí yo escribo la palabra, consulto y veo si existe o no. Entonces, después que consulto, el sistema me dice no está registrado. Cuando dice eso es que no existe y fue simplemente un intento, un invento. Entonces, vamos a enfocarnos en esta área. Dice, aquí se publican las ediciones, la guía de consulta, modo de cita, Unidrae, que es como una universidad del diccionario de la Real Academia Española, consultas lingüísticas y actualización 2019. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Por ejemplo,
que nosotros ingresemos a esa página de vez en cuando tengamos tiempo, cuando no tengamos tiempo, y nosotros inspeccionemos cada uno de los elementos de esta página. Bien, entonces, por ejemplo, aquí me encanta que tiene la palabra del día. Yo sigo una página, yo soy cristiano, protestante, y yo sigo mucho la página Bible Gateway, que ahí, por ejemplo, me manda el versículo diario, me manda muchísimas herramientas, pero como que diarias. Entonces, asimismo, esta página tiene palabras interesantes cada día. Entonces, uno le da, hace clic en esa palabra en azul y ahí podemos tener la definición. Entonces, sabemos que las palabras están compuestas por consonantes y por vocales. Y vamos a ver, que las vocales tienen un trabajo enorme. Las vocales son las que determinan la pronunciación y la correcta escritura de la palabra. Entonces, como sabemos, muy básico, elemental, las vocales, son A, E, I, O, U, ¿verdad? Pero de esas 5 vocales hay 2 grupos. Vamos a conocerlos. Existen las vocales que se le llaman fuertes o abiertas. Estas son las vocales A, E, O. Ahora, también pueden ser la I con tilde y la U con tilde. Vamos a ver por qué. Esa tilde que podemos ver aquí, si yo le pongo una tilde a lo que son las vocales débiles o cerradas, que son la I y la U, esa tilde automáticamente convierte a la vocal en fuerte o abierta. Si no tiene tilde, permanece débil o cerrada. ¿Por qué hacer énfasis en las vocales? Bueno, como ya hablamos, son responsables de armar las sílabas. Entonces, también ayudan a determinar los llamados diptongos, triptongos o hiatos, que definen los tipos de palabras de acuerdo a la acentuación gráfica o colocación de tildes, como hablamos. Entonces, vamos a ver en qué consiste un diptongo. Un diptongo no es más que la combinación o unión entre una vocal fuerte y una vocal débil. O puede ser una vocal débil y una vocal fuerte. No importa el orden. O puede ser también una vocal débil con una vocal débil. O sea, que estén una al lado de otra. Bien, por ejemplo, ¿qué diptongo yo puedo sacar de acá? Acentuación, tua. Tenemos la vocal débil U y la vocal fuerte A, ya es un diptongo. Y ya yo sé que tua es una sílaba. Bien, entonces vamos a ver lo que es un triptongo. Es algo elemental de nuevo, pero es bueno saber que un triptongo está compuesto por vocal débil, por más vocal fuerte, más vocal débil, sin alterar este orden. O sea, es un sándwich. Usamos la vocal débil, le ponemos el jamón, que es la vocal fuerte, y le ponemos la otra rodaja de pan, que es la vocal débil. No se puede cambiar este orden, porque si no, no existe, no está registrado. ¿Qué es un hiato? Entonces, ya hablamos de qué pasa con una vocal débil cuando se junta con una vocal débil, que es un diptongo. Ahora, ¿qué pasa cuando una vocal fuerte se une con otra vocal fuerte? Se produce un hiato. El diptongo, como vamos a ver más adelante, promueve la unión. El hiato, no. El hiato lo que promueve es la separación. Entonces,
Vamos a ver otro ejemplo. Los diptongos están destinados a unirse siempre y cuando una vocal fuerte esté al lado de una vocal débil o dos vocales débiles estén una al lado de la otra. Por ejemplo, la palabra causa. Tenemos una vocal fuerte que es la A, una vocal débil que es la U. La unimos y ya se forma esta sílaba cau y esta sílaba sa. Ahí vemos esa unión. Triptongos están destinados a unirse siempre y cuando se forme el sándwich que yo hablé, una vocal fuerte entre dos vocales débiles, por ejemplo la palabra semiautomático, y vemos de nuevo cómo se une la vocal débil I, vocal fuerte A, vocal débil U. Hiatos están destinados a separarse siempre y cuando una vocal fuerte esté al lado de otra fuerte. No pueden estar juntas cuando hablamos en términos de sílaba. Por ejemplo, el animalito que se llama el koala. ¿Qué pasa con el koala? El koala tiene dos vocales fuertes, que son la O y la A. Cuando la O ve la A junta al lado suyo, dicen, no, tenemos que separarnos. Entonces, en vez de unirlo, lo separamos. Y koala puede parecer como que tiene dos sílabas, pero en realidad son tres. Ko, a, la. ¿Por qué son tres? Porque son tres golpes de voz que yo estoy haciendo para que la palabra se pueda pronunciar. Entonces vamos a entrar a otro punto muy interesante, que son los tipos de palabras. Pero vamos a ver una por una para, ¿verdad?, analizar y procesar la información. Las palabras agudas son aquellas que se tildan o se le pone un acento gráfico en la última sílaba de la palabra siempre y cuando termine en la N, en S o en una vocal. El requisito, ¿cuál es? Que el golpe de voz debe recaer en la última sílaba. Palabras graves o llanas. Se tildan en la penúltima sílaba de la palabra siempre que no termine en N, S o vocal. Entonces, vemos que es todo lo contrario a la palabra aguda. El requisito es que el golpe de voz debe recaer en la penúltima sílaba. Tenemos las palabras esdrújulas, se tildan siempre en la antepenúltima sílaba de la palabra. Siempre se tildan. El requisito es golpe de voz debe recaer en la antepenúltima sílaba. Ojo con esto, siempre se tildan, a diferencia de las graves o agudas que tienen sus reglas para tildarlas, las esdrújulas no tienen ese caso. Al igual que las palabras esdrújulas, las palabras sobreesdrújulas siempre se tildan y se tildan en la tras antepenúltima sílaba de la palabra. Sí, es mucha información, pero yo les tengo algunos ejemplos. El requisito de la palabra sobreesdrújula para tildarla es que el golpe de voz debe recaer en la tras antepenúltima sílaba. Ejemplos. Vamos con los ejemplos. Entonces, palabras agudas. Tenemos todos los verbos. Los verbos terminan en tres sufijos, tres terminaciones, AR, ER o IR. O sea, los verbos que terminan en AR, IR. Todos los verbos en infinitivo, que es como abarcar, acomodar, adoptar, ascender, disolver, comer, traer, decidir, decir, pulir. Todos esos verbos, todos los verbos en infinitivo son agudas. Entonces vamos a analizar. Si abarcar es aguda, ¿por qué no tiene la tilde en la A de car? Simplemente porque no termina en NS vocal. Entonces, si terminar en NS vocal, llevar a su tilde.
Entonces, las sílabas son a, una sílaba. Bar, segunda sílaba, car, tercera sílaba. Vamos con acomodar. Primera sílaba a, co, mo, dar. De nuevo, como no termina en ns o vocal, no se tilda. Adoptar. Adoptar. No tiene tilde. Ascender. Ascender. Entonces, tres sílabas, termina en R, no en ns o vocal para tildarla. Y, por ejemplo, muy importante es, cuando yo digo abarcar, yo noto que, por ejemplo, el golpe de voz está en la A, en la sílaba A, en la sílaba bar o en la sílaba car. ¿En dónde está el golpe de voz? En car. Porque yo no digo abarcar, yo no digo abarcar, yo digo abarcar. Aquí de nuevo acomodar. Acomodar. Yo no digo acomodar. Yo no digo acomodar. Yo no digo acomodar. Yo no digo adoptar. Yo no digo adoptar. Yo digo adoptar, que cae en la última sílaba. Luego ascender. Yo no digo ascender. Yo no digo ascender. Yo digo ascender. Asimismo con disolver, comer, traer. Aquí vemos, ¿qué vemos aquí? Un hiato. Una vocal fuerte con otra fuerte se separa y pareciera como que fuera de una sílaba, pero son dos sílabas, porque aquí se produjo ese hiato. Seguimos con el verbo decidir, termina en R, es aguda, no se tilda. Decir, pulir, esos son verbos del tercer grupo, verbos del segundo grupo y verbos del primer grupo. Pulir. Atril, nuevo. Yo no digo atril, yo digo atril. Entonces, ¿termina en ns vocal? No, no termina en ns vocal, termina en L. Por eso no le pongo la tilde. Branquial. Está compuesta por la sílaba bran y la sílaba quial. ¿Por qué esta es una sílaba? Porque tiene esta vocal débil y esta vocal fuerte. Esta es una U, una vocal débil, ¿verdad? Pero es auxiliar de la Q. Entonces no lleva la tilde porque termina en L. Corral. Yo no digo corral, yo digo corral. Termina en L, no lleva tilde. La palabra jamás. ¿Termina en ns vocal? Sí, termina en ns vocal. ¿Se pronuncia jamás o jamás? Se pronuncia jamás, entonces sí lleva tilde. La famosa palabra oración, que escuchamos que todas las ion tienen su tilde. Porque tiene la sílaba o, sílaba da y la sílaba sion. Vocal débil más vocal fuerte que da, diptongo. Y se forma esta sílaba. La palabra canción, vemos, no se dice canción, no se dice canción, se dice canción. Se lleva su tilde en la O. Esta palabra es muy interesante porque, como le mencioné hace unos minutos, las vocales débiles se pueden convertir en vocales fuertes. Entonces, como es este caso, yo no digo, eso está en el baúl del vehículo. Yo digo, eso está en el baúl. Entonces, hay dos golpes de voz, ba y ul. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Termina en L. Es una palabra
aguda. ¿Y por qué le pongo la tilde entonces? Si termina en L y no en N esa vocal. Porque esa tilde que yo estoy poniendo aquí es una tilde que se le llama tilde diacrítica. Esa tilde dice, no, esa letra, esa vocal no se pronuncia débilmente, esa vocal se pronuncia fuertemente. Y por eso hay que ponerle. Entonces rompe ese potencial diptongo y se forma un hiato. La vocal fuerte A y la vocal débil U, pero con la tilde se vuelve fuerte. Dos fuertes unidas, una al lado de la otra, se separan. Entonces ba, ul. Tenemos otra palabra, saudí. Y tenemos otra palabra que es un dolor de cabeza, es un apellido, que me he cansado de decir que siempre se tildan. Hay mucha desinformación en cuanto a esto. Y es que, por ejemplo, hay tres maneras de yo pronunciar esta palabra. Es abreu, abreu o abreu. ¿Cuántas sílabas tienen? Dos sílabas. Dos sílabas. Tenemos la primera sílaba a y la segunda sílaba breu. Entonces, como aquí hay un diptongo, termina en vocal, yo le pongo la tilde a la E. Bien. Y ya tenemos las otras palabras famosas que son sofá y café. Como termina en vocal A y en E, se le pone la tilde. Palabras graves o llanas. Más ejemplos. Yo digo mesa o mesa. Yo digo mesa. Pero ¿qué pasa? El golpe está en la me, en la sílaba me. Y la sílaba sa no tiene el golpe. Es la me. Pero ¿qué pasa? Yo no la puedo tildar. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Yo no puedo tildar la palabra silla porque termina en vocal. Yo no digo silla, yo digo silla. Yo no digo agil, yo digo ágil. Entonces vemos sílaba A, sílaba gil. Entonces, ¿por qué le pongo la tilde? Porque no termina en N ese vocal, o sea, termina en L. Tenemos otra palabra. Yo le digo una palabra sintética cuando veo una vocal débil convirtiéndose en una fuerte por una tilde por el golpe de voz. Entonces, yo no digo dúo, no, yo digo dúo. Entonces, cuando analizamos la pronunciación, hay dos golpes de voz, du o. Entonces, aquí se produce un hiato y se separa. Pareciera que tuviera una sílaba, pero son dos. La palabra álbum, como no termina en ese vocal y el golpe de voz está en la al, yo le pongo su tilde. Alcancía. Yo no digo alcancía. Yo no digo alcancia. Yo no digo alcancía. Yo digo alcancía. Entonces, ¿dónde está el golpe de voz? ¿En la al, can, si o a? En la si. Entonces, ya cuando yo veo que yo no digo alcancía, yo le pongo esa tilde a la i. Porque es un golpe de voz distinto. Entonces, tiene una, dos, tres y cuatro sílabas. Estas dos se separan. La palabra altanería. Una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas, cinco sílabas. Yo no digo altanería, yo no digo altaneria, yo no digo altaneria, ni nada de eso, yo digo altanería. La palabra ángel termina en L, o sea, no en N ese vocal. El golpe está en la A, en la sílaba an, y se tilda.
Energía, de nuevo, esa vocal débil se vuelve fuerte, porque yo no digo energía, yo no digo energía, yo no digo energía, yo digo energía. Árbol termina en L, no en eso vocal. El golpe de voz está en árbol, en ar, la sílaba ar, no en la bol. Yo no digo árbol. Aspid, yo no digo aspid, yo digo aspid. Como no termina en ese vocal, yo digo aspid, el golpe de voz cae en la as, lleva su tilde. Automóvil. Vemos aquí un diptongo, ¿verdad que sí? Vemos una vocal fuerte al lado de una vocal débil. To, mo, il. Yo no digo automóvil, yo no digo automóvil, yo no digo automóvil, yo digo automóvil. Entonces, ¿dónde cae el golpe? En la mo. Entonces, como termina en L, no en ese vocal, yo le pongo la tilde en la O. También tenemos el apellido Báez. ¿Qué pasa? La A es vocal fuerte, la E es vocal fuerte, se separan porque es un hiato. Como termina en Z, no en ese vocal, y el golpe de voz está en la ba, no es, yo no digo baes, yo digo baes. Yo le pongo la tilde a la A. Explicaría, nuevo, eso pasa como energía, alcancía, altanería. Se separa todo esto. Yo no digo explicaría, explicaría, explicaría. Yo digo explicaría. Nuevo, teología, teología. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Raíces, raíces. Una vocal débil que se vuelve fuerte. Bien. Raíces. 3 sílabas. Fémur no termina en esa vocal, termina en R. Yo no digo femur, yo digo fémur. Y cae en eso, en la fe. Más ejemplos, formaldehído. Ojo, aquí hay una H, no importa. En el español, la H no se pronuncia, es muda. Entonces, las vocales al lado de la H hacen como que ya no existe. Aunque si tú escribes una palabra sin H llevándola, hay una falta ortográfica. Entonces, vamos a analizar esta palabra. Formaldehído. Entonces, yo digo deído. Ahí ya hay 3 sílabas ya. Una sílaba formal, de, ido. Yo no digo formaldehído, yo no digo formaldehído, yo no digo formaldehído, yo no digo formaldehído tampoco. La palabra sencilla, río. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esa vocal débil se convierte fuerte, se separa de esto. 2 sílabas. Yo no digo río, porque eso pertenece al verbo reír, ¿verdad? O sea, hay que poner su tilde diacrítica. De nuevo, la palabra hábil termina en L, no en ese vocal. No se dice hábil, se dice hábil, el golpe cae en la A. Sílaba A, se le pone la tilde. Seísmo o sismo, que es el movimiento de tierra. Tenemos seísmo, 3 sílabas. Yo no digo seísmo, yo no digo seísmo, yo digo seísmo. Por eso se le pone la tilde ahí. Ya esta es ya mucho más fácil. Aquí solamente tenemos que aprender a separar las palabras en sílabas, respetando las vocales fuertes y vocales débiles. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, antibiótico, antibiótico. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Yo no digo
antibiótico, yo no digo antibiótico, yo no digo antibiótico, yo no digo antibiótico, nada de eso, yo digo antibiótico. Entonces se le pone su tilde. ¿Por qué? Porque las esdrújulas siempre llevan tilde, siempre. Siempre y cuando el golpe de voz caiga en la antepenúltima sílaba, que es esta, clásico, lleva su tilde. Clásico. Yo no digo clásico ni clásico. Yo digo clásico. La palabra cónyuge. Yo no digo cónyuge. Yo no dije cónyuge. Cónyuge. Lleva su tilde. El golpe cae aquí. Cerámica. Cerámica. Yo no digo cerámica, ni cerámica, ni cerámica. Digo cerámica, lleva su tilde. Pájaro. Yo no digo pájaro ni pájaro. Yo digo pájaro. El golpe está en la pa. En la antepenúltima sílaba. Célula. Yo no digo célula ni celular. Yo digo célula. Lleva su tilde. Centímetro. Entonces, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. El golpe está aquí. Es esdrújula, lleva su tilde, centímetro. Caótico. Palabra es un hiato. Caótico. Yo no digo caótico ni caótico, yo digo caótico. Entonces, como esta es una sílaba, la antepenúltima sílaba, yo la tildo. Heterogéneo. Aquí hay dos vocales fuertes, se separan. Una sílaba, ne, otra sílaba, ge, otra sílaba. Esa es la antepenúltima sílaba, se le pone la tilde. Humanístico, nuevo, humanístico. Yo no digo humanístico, yo no digo humanístico, yo no digo humanístico, yo digo humanístico. Déficit, yo no digo déficit, yo no digo déficit, yo digo déficit. Lleva su tilde. Afónico. Afónico. La misma palabra, ortográfico. Ortográfico. Yo no digo ortográfico, yo digo ortográfico. Yo no digo ortográfico tampoco. Ni digo ortográfico, tampoco digo eso. Digo crónica, yo no digo crónica ni crónica. Lleva su tilde. Todas llevan su tilde. ¿Por qué? Porque la antepenúltima sílaba, donde cae el golpe de voz, es esdrújula. Por eso es esdrújula. Es plástico. Plástico. Entonces yo no digo plástico ni plástico. Plástico. Tentáculos. Yo no digo ¿verdad? Yo no digo tentaculoso. Simpático. Yo no digo simpático, ni simpático, ni simpático. Yo digo simpático. Simpático. Entonces, aquí lleva su tilde. Romántico. Romántico. Mántico. Números. Números. Libélula. Yo no digo libélula, ni libélula, ni libélula tampoco. La misma palabra esdrújula es drújula. Lleva su tilde, antepenúltima sílaba, el golpe de voz cae ahí y se le pone su tilde. Y ya, finalmente, tenemos esas palabras sobre esdrújulas que dan mucho miedo muchas veces porque son largas. Tenemos miedo de, ¿verdad?, escribirlas mal. Entonces, vamos a verlo rápidamente. La palabra íntimamente es la tras antepenúltima sílaba. Esta es la última sílaba, ¿verdad? Esta es la penúltima sílaba. Esta es la antepenúltima sílaba.
Pero ¿qué pasa? Aquí es una palabra compuesta, palabra íntima y mente. Pídeselo. Entonces vemos última sílaba, pídeselo. Yo no digo pídeselo ni pídeselo. Yo digo pídeselo. Entonces llevo la tilde en la i. Siempre se acentúa gráficamente. Gánatelo. Eso se da mucho, las palabras sobresújulas en los verbos que tienen enclíticos y que tienen pronombres. Fríamente, de nuevo, es una palabra compuesta. Ágilmente, difícilmente, dibújamelo. ¿Cómo así? Es un imperativo. Yo te estoy diciendo que lo dibujes. Te estoy diciendo que me lo dibujes a mí. Te estoy diciendo algo que me dibujes, que es el lo. Súbitamente, yo no digo súbitamente, yo no digo súbitamente, yo no digo súbitamente, nada de eso. Yo no digo tímidamente, ni timidamente, no digo nada de eso. Yo no digo dándoselo, dándoselo, dándoselo. Yo digo dándoselo. El golpe cae en la. Entonces todo lo que termine en celo, telo, en la mayoría de los casos ya te está diciendo que es una palabra sobre esdrújula. Apréndetelo. El que yo me voy a aprender es un imperativo, me están diciendo que me lo aprenda. El que, esto, el lo. ¿Por qué a mí? Porque ST, el enclítico y el pronombre. Repítemelo. Repíteme algo, el lo y a mí. Yo quiero que tú me lo repitas a mí. Recomiéndaselo. Es muy largo esa palabra, pero también es sobre esdrújula. Cantándotelo, peínatelo, cocínaselo, súbeselo, échaselo, regándoselas, léeselo. Entonces vemos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tras antepenúltima sílaba, léeselo. Bien, entonces les doy muchas gracias por su tiempo y les contesto algo. Yo puse mi nombre todo en mayúscula, pero ¿qué pasa? El nombre tiene todas sus tildes. La Real Academia Española nunca ha prohibido que las mayúsculas se tilden. Así que cada vez que ustedes se encuentren con una palabra mayúscula y lleva su tilde, se le pone su tilde. Siempre hay que respetárselo. Y todo esto nació porque ya todo lo que nosotros estamos evaluando, viendo hoy en día, es por escrito. Al principio eran entrevistas, que yo tenía que ir a una oficina en los años 90, que era por teléfono. Si yo estoy hablando, la gente no se da cuenta que yo tengo faltas ortográficas. Pero ¿qué pasa? A medida que ha ido avanzando la tecnología, nos hemos dado cuenta que tenemos que escribir. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos Pinterest, tenemos muchas herramientas que todo se hace por escritura. Y si nosotros escribimos mal, ¿qué va a pasar? Como dijimos al principio, nos descarta. Imagínense en una entrevista de trabajo. Imagínense en una presentación a su superior en el trabajo. Bien, imagínense todos esos escenarios. O la chica que me gusta, el chico que me gusta, yo quiero impresionarlo, mandándole un mensaje de WhatsApp para que vea que yo sé escribir, que yo soy intelectual. Imagínense qué va a pasar, qué desastre va a pasar. Así que yo les agradezco su tiempo y espero que de verdad esto le haya añadido algún valor a sus vidas.
Que el Señor, el único Dios, el de Abraham, Isaac y Jacob, les esté bendiciendo hoy y siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego.